Hola amigas, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Yo soy Maremoto, pero me pueden decir Mar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el orgullo LGBTTIPQA+. Pues ya es junio, mes de Pride, mes del orgullo, mes patrio de la nación homosexual. Pride es un poquito como la Navidad gay. Cada año las redes sociales se inundan de arcoíris y de repente todas son aliadas, las marcas ponen sus logos sobre arcoíris y lo usan como foto de perfil. Y por un par de días, todos somos amigues. LGBTfobia, who is she, I don't know her, eliminada de la faz de la tierra. ¡Bam! Problema resuelto. Hay marchas, hay fiestas, hay bailes, hay descontrol, hay confeti, hay colores, miles de camiones de marcas ocupando espacio en Reforma, poniendo en riesgo a los asistentes. Hay propaganda publicitaria con arcoíris por todas partes y termina junio y parece que todo vuelve a la normalidad. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Y aunque muchas personas saben perfectamente que en junio se marcha, se baila, se bebe, se descontrola, no todas saben por qué o cuándo o cómo o dónde o qué es eso del orgullo y de dónde nació. Y no todos saben los orígenes de la marcha gay. Por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito de los inicios de Pride, los antecedentes, cómo se dio todo en México también y pues sí, qué es eso de la marcha del orgullo y la diversidad. Porque todos hablamos de Stonewall, de la primera piedra o del ladrillo, de Marsha P. Johnson y de la marcha de liberación de la calle Christopher en Nueva York. Pero no sabemos muy bien cómo es que empezó este movimiento y cuál fue la primera marcha en México. Este es el primer video de una serie de videos que voy a hacer durante este mes y los que siguen para hablar del acrónimo LGBTTIPQA+, de la importancia de nombrarnos, va a haber recomendaciones, también va a haber entrevistas con amigues y pues sí, todo esto como para hablar de la importancia de reconocernos, ser visibles. Así que ahora sí, vamos a empezar. Pride es una celebración para conmemorar los disturbios de Stonewall, que este año cumplirían 51 años. Y sí, ustedes escucharon bien, disturbios. Porque ¿qué? Ustedes pensaban que nos dieron libertades y derechos nada más porque lo pedimos, por favor, por favorcito, no nos maten, por favor. Somos gente también, no nos maten, no nos discriminen. Te pido por favor. Claro que no, se rompieron vidrios, se prendieron fuego, se arrestaron personas, se golpearon policías y todo esto empezó siendo una lucha. Y para algunas personas sigue siendo eso, una lucha. Y debería ser algo que nos compete a todos. Los disturbios de Stonewall fueron la piedra angular para el inicio del movimiento de liberación sexual y los derechos de las personas LGBT. Durante las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York hizo una redada en un bar que frecuentaban gays, lesbianas, drag kings, drag queens y personas trans, llamado el Stonewall Inn. Era de madrugada y los policías irrumpieron en el bar y empezaron a acosar y arrestar personas. Y es súper importante notar la violencia y la brutalidad con la que la policía trataba a las personas LGBT. Pero a diferencia de otras ocasiones, en esa noche los asistentes resistieron. Mientras los policías entraban al bar a arrestar personas, los asistentes empezaban a lanzar monedas, vasos, botellas, piedras y hay gente que dice que también se lanzaron ladrillos. Se prendieron fuegos hasta que los policías tuvieron que barricarse adentro del bar. Y nadie sabe decir con exactitud quién lanzó el primer vaso, moneda, botella, piedra o ladrillo. Muchas personas creen que fue Marsha P. Johnson, una mujer trans, negra y trabajadora sexual. Pero en varias entrevistas ella dijo que no llegó a Stonewall hasta horas después de que empezara todo el merequetengue. También se cree que quizás fue Stormy Delavery, una mujer lesbiana, butch y drag king. Pero si no fue Marsha y no fue Stormy, ¿quién fue? Nadie sabe y quizás nunca se sepa. Pero como dice mi amiga @birdiesymymouth, que además me ayudó a revisar la escaleta de este video, muchas gracias bebé, no necesitamos héroes, porque esta historia la estamos construyendo entre todos. Y no es la acción primera lo más importante, sino las consecuencias de la misma, lo que pasó después. Pero sí es importante reconocer que fueron 3 mujeres de color las que sembraron la semilla para la lucha de los derechos LGBT. Marsha P. Johnson, Stormy Delavery y Sylvia Rivera, una mujer trans puertorriqueña. Y la verdad es que tendemos a romantizar la historia, miramos hacia atrás con nostalgia. Y por eso muchas personas creen que por ser un lugar donde podías ser libre y bailar y ser tú, Stonewall era un lugar increíble, una utopía, un oasis en medio del odio y la violencia. Pero no, la verdad es que el bar era un lugar de mala muerte controlado por la mafia. Algunos testimonios lo describen como un lugar súper oscuro y pintado todo de negro, donde las luces casi no alumbraban nada. Esto es porque ahí se permitía bailar a personas con gente de su mismo sexo.
Así que siempre estaba oscuro porque si llegaba la policía, los asistentes podían tener tiempo de separarse de sus parejas de baile antes de que prendieran la luz y así evitar ser arrestados. Notemos que en ese entonces ser cualquier cosa menos heterosexual o cisgénero era considerado un crimen. Podían arrestarte y enviarte a prisión, podían internarte en un hospital psiquiátrico o podías perder a tu familia simplemente por ser LGBT o por frecuentar alguno de estos lugares. Y aunque los disturbios de Stonewall Inn no fueron los primeros en ocurrir, sí son los más recordados. Por ejemplo, está el alboroto de Cooper's Donuts, en el que durante mayo de 1959 los asistentes LGBT que frecuentaban el lugar fueron arrestados y acosados por la policía de Los Ángeles. O los disturbios en la cafetería Compton's, que también era un lugar bastante frecuentado por personas LGBT. En agosto de 1966 hubo una pelea con la policía, que terminó en vidrios y vajillas rotas. Entonces, ¿por qué Stonewall es tan importante? Porque lo que sucedió ahí fue el primer paso para la movilización y organización de la primera marcha del orgullo, para exigir los derechos de la comunidad LGBT. Tuvo lugar el 28 de junio de 1970, un año después de los disturbios de Stonewall. Y sucedió en 3 ciudades diferentes: Los Ángeles, donde los asistentes marcharon por el Boulevard de Hollywood; San Francisco, donde los activistas tomaron la calle Polk; y finalmente en Nueva York, donde se llamó la Marcha de Liberación de la calle Christopher, porque allí se encontraba Stonewall. Y como dice Gabriel J. Martín en su libro Quiérete mucho, maricón, a partir de Stonewall Inn dejamos de ser lo que decíamos que éramos y empezamos a ser quienes de verdad siempre fuimos. Y desde ese entonces, marchas del orgullo se han celebrado durante los últimos días del mes de junio a lo largo de muchísimos países, aunque cada una surgió a tiempos distintos y en condiciones y matices muy variados. Pero este año, con el COVID-19, el aparente fin del mundo y la destrucción de la sociedad como la conocemos, las marchas del orgullo en todo el mundo tendrán que esperar. Y sin fiestas, sin ruido, sin celebración y sin música, tenemos que lidiar con el hecho de que quizás las cosas no están tan bien como pensamos. En México se reconoce el matrimonio igualitario en al menos 16 estados, pero sigue siendo el segundo país con más crímenes de odio por LGBT-fobia después de Brasil. Y según un informe sobre violencia extrema publicado por Letra S, al menos 473 personas fueron asesinadas por motivos relacionados a su orientación sexual o identidad de género entre los años 2013 y 2018. Aunque en México existía y sigue existiendo una represión policíaca brutal y violenta, no hubo una chispa que iniciara el movimiento de liberación homosexual como tal, sino que fue algo que se fue gestando por muchos años, a pesar de la homofobia, la violencia policial y la estigmatización de las personas LGBT. No hubieron disturbios en sí, sino un cansancio y una indignación constante que se virtieron en diferentes movimientos y colectivos organizados. En México, en ese entonces, el movimiento por los derechos de las personas LGBT estaba súper ligado con el movimiento socialista y las protestas estudiantiles a finales de los 60. La experiencia LGBT solía estar muy centrada en la noche, en los bares, los bailes y cabarets donde se permitía y celebraba la libertad. No existía el internet o las redes sociales donde puedes encontrar a personas como tú con facilidad. En ese entonces no era raro que para poder ser, las personas tuvieran que acudir a centros clandestinos. Y tampoco era raro que en estos lugares ocurrieran redadas o racias. Un ejemplo muy conocido de esto es el baile de los 41 de 1901, en el que la policía irrumpió en una casa en la ahora colonia tabacalera en la Ciudad de México y apresó a 42 hombres. La mitad de ellos iban vestidos como mujeres. Y entre ellos se encontraba el yerno del presidente Porfirio Díaz. Escándalo. A él lo dejaron en libertad y por eso oficialmente eran 41. Y a los detenidos se les hizo barrer las calles aledañas al lugar a donde fueron arrestados. Esto fue tan escandaloso que se publicó en el periódico, junto con unas ilustraciones del célebre ilustrador Guadalupe Posada. Así es, el que dibujó a la Catrina, estigmatizando y ridiculizando a los asistentes del baile. Este estigma fue reproducido en incontables ocasiones en la prensa mexicana, en periódicos de nota policíaca como el Alarma. Se retrataba y exhibía a los mujercitos, hombres a los que les gustaba vestirse de mujeres o mujeres trans, que eran fotografiadas cuando se les detenía. De hecho, existe un libro con una compilación de fotografías de archivo de ese entonces, escrito y publicado por Susana Vargas. Entre los años 1900 y 1910 surgió la palabra joto, que se sigue utilizando en México de manera despectiva, pero también que ha sido reapropiada por la comunidad homosexual.
Pero en ese entonces la palabra se utilizaba para referirse a cualquier persona de la diversidad sexual. El término nació en el Palacio de Lecumberri, que fungió como tal entre los años 1900 y 1976. Las celdas se dividían en crujías organizadas por letras. Y a las personas que habían sido encarceladas por daños a la moral, como hombres afeminados, homosexuales, personas trans o mujercitos, como les decía la prensa mexicana, se les asignaba la crujía J. Y de ahí se comenzó a usar la palabra joto, que trascendió las paredes de la prisión y se coló dentro del hablar colectivo mexicano. Conforme pasaban los años, las reuniones clandestinas, los bares y antros de ambiente proliferaron en la clandestinidad. En México existía una resistencia silenciosa por parte de las personas LGBT. Todo debía llevarse a cabo en silencio, con discreción. Pero aún así, las redadas siguen siendo algo muy común. De hecho, Carlos Monsiváis escribió: aunque no lo parezca, la redada, por así decirlo, inventa la homosexualidad en México. Para empezar, ya los que comparten las inclinaciones están al tanto de su suerte. Pudieron formar parte de los 41 y se salvaron al menos esta vez. Si el estigma cubre a todos, los castigos físicos solo a unos cuantos les llegan. Y no todos, ni muchos menos, tendrán que barrer las calles en algún momento. En 1973, en uno de los programas de 24 horas de Jacobo Zabludovsky, Nancy Cárdenas, escritora y fundadora del Frente de Liberación Homosexual, salió del closet como una mujer lesbiana. Nancy había ido al programa para hablar del punto de vista humanitario de las terapias de conversión y derechos humanos. Ella era maestra, dramaturga y una escritora influyente y reconocida en México. Cuando salió del closet en televisión nacional, el país se quedó completamente helado. En 1975 se escribió y publicó el primer manifiesto gay en México, titulado Manifiesto en defensa de los homosexuales en México, firmado por Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Elena Poniatowska y otras 60 personas más. Como les había dicho, durante los 70s las redadas eran muy comunes. El 28 de septiembre de 1978, la policía allanó un centro nocturno frecuentado por gays y lesbianas y arrestó de manera arbitraria a más de 200 personas. Y las detuvo en la delegación Cuauhtémoc, en Buenavista. Al día siguiente, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria se manifestó enfrente de la delegación para exigir la liberación de los que habían sido detenidos. Y lo que se puede considerar como la primera marcha del orgullo y la diversidad en México sucedió hasta 8 años después de la primera marcha de la calle Christopher en Nueva York. Era julio de 1978 y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria salió por primera vez a las calles en una manifestación que conmemoraba el asalto militar que dio pie al movimiento revolucionario en Cuba. Un par de meses después, en octubre, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, junto con otras organizaciones LGBT como el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas, o QABEL, se unieron a la marcha por los 10 años de la represión estudiantil en Tlatelolco. Pero fue hasta un año después, en 1979, cuando se hizo una marcha solamente para festejar y celebrar el orgullo homosexual. Y partió del Monumento de la Revolución hasta el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. Y desde ese entonces, todos los años, durante los últimos días del mes de junio, se celebra en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo y la Diversidad. Y también hay marchas a lo largo de todo el país, como en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro y otros estados. Aunque en los últimos años pasó de ser una manifestación para exigir derechos y libertades a ser más una celebración donde importa más el posicionamiento de marcas en camiones espectaculares a la seguridad de los asistentes. Hoy en día, Pride está más asociado a las marchas y fiestas que tienen lugar en el mes de junio para celebrar el orgullo y la libertad. Y las veces que he ido a la marcha siento que se ha perdido un poco esa protesta, esa rabia para exigir más. Y aunque este año no habrá nada de eso, podemos seguir celebrando desde casa. Pero también puede ser un buen momento para reflexionar lo que significa el orgullo para nosotras, qué es para cada quien, para recordar a quienes abrieron camino, los hombres, las mujeres y las personas no binarias que iniciaron este movimiento, y a quienes les debemos nuestros derechos y nuestra libertad. Y también asumir la responsabilidad de seguir alzando la voz todos los días por nuestra comunidad. Debemos recordar que hay una lucha y una resistencia que siguen en pie, que en muchos lugares, familias y contextos, existir siendo una persona LGBT es resistir. Que no es suficiente tener matrimonio igualitario o apertura a la adopción, que muchos derechos fundamentales se les siguen siendo negados a personas LGBT, que en los medios casi no hay una representación diversa y que se nos sigue estigmatizando y discriminando. Así que este mes, aunque no haya fiesta, que sí haya mucho orgullo, pero de ese que viene desde adentro, ese que nació del fuego, de la indignación,
ese orgullo que nació en una revuelta. Y ya, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido o hayan aprendido algo que no sabían antes. Y si tienen ganas de seguirse informando un poquito más en términos de historia LGBT, voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones un link a una carpeta con un montón de recursos, lecturas, libros, artículos, videos y demás para que continúen aprendiendo de su historia. Recuerden que es el primero de una serie de videos que voy a estar sacando y ya, nos vemos en la que sigue. Bye. Acabé por fin, fue muy difícil.